Bueno chicos, bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión de hoy. Am, Antes quería saludarlos, darles la bienvenida, que sepan que recordemos que este espacio es una sesión para poder interactuar, ¿cierto? Hacer comunidad, que puedan hacer las preguntas que se desarrollan a lo largo del estudio en la plataforma, ¿sí? Así que aquí también nos acompaña nuestro amigo y profesor, el profesor Nacho, ¿cierto? Em, Vamos a tocar un tema muy específico el día de hoy debido a ciertas inquietudes. ¿Listo? Pero antes me gustaría saludar al profesor y que les dé un saludito para yo arrancar y poder entonces como a detalle dar profundidad a este tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo? Va a ser corto, pero va a ser muy interesante para todos. Buenas noches. Perfecto, perfecto, Andresito, muchas gracias. Buenas noches para todos, chicos, estimados estudiantes. Bien, así como lo dijo Andrés, y hoy vamos a empezar como esta sesión con un poquito, con una pregunta que quedó en el tintero ahora 8 días con respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de adecuación acústica en los espacios pues, de grabación, en los espacios de control room, bueno, en fin, todo cómo podríamos desde lo más sencillo poder trabajar y cómo es el comportamiento pues como el sonido y qué es lo que realmente se pretende trabajar o tratar dentro de un espacio acústicamente bien organizado. Entonces, Andresito hoy va a estar, nuestro coordinador va a estar hoy haciendo pues como esta introducción con este tema y pues avanzaremos a lo largo de esta horita, escuchando también por ahí vi que mandaron una canción para escuchar. Entonces vamos a estar pues también trabajando en esa parte. Bienvenidos a todos los que están por primera vez en este espacio. Bienvenidos, un espacio, como Andrés lo dijo, para retroalimentarnos, para escucharlos principalmente a ustedes, saber cómo van con el proceso de enseñanza-aprendizaje, saber cómo han avanzado, cómo van con esos proyectos de producción. En fin, acá estaremos hoy entonces durante esta horita para escucharlos y trabajar pues en todo esto que hemos hablado. Entonces, bienvenidos y arrancamos, Andrés. Dale, no sé si faltaría más personas. Normalmente, si hay más personas, no sé cómo la ves, más estudiantes. Ahí tenemos hoy Listo. 17. Sí, de pronto se terminan de añadir en los próximos minutos, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar porque ya Perfecto. tenemos por allí 10 minutos de espera. Entonces, Ujú. bueno, los que se vayan uniendo, de todas maneras, esta sesión va a ser grabada, ¿cierto? Recuerden que esta sesión está siendo grabada en este momento y se va a compartir luego. Listo. Por allí se debe una, pero allí pues nos vamos poniendo al día por el motivo de la edición, ¿cierto? Hay ciertos retrasos. Bueno, como lo dijo el profesor, vamos a arrancar con un tema muy interesante que quedó pendiente en la sesión anterior, ¿cierto? La hizo uno de ustedes, creo que fue Jairo. Bueno, no recuerdo en este momento si por allí está o no está, allí vamos a estar pues enviando la grabación. Adecuación acústica, ¿sí? Para entender este concepto a profundidad vamos a definir algunos aspectos importantes para luego entonces como complementar y poder dar como profundidad a este punto de lo que es adecuación acústica, ¿cierto? Cuando hablamos de adecuación acústica estamos haciendo referencia a estos materiales, ¿cierto? Que hacen que el eco, ¿cierto? Y la reverberación en una sala o en una habitación se reduzca, ¿sí? Pero vamos a definir varios conceptos iniciales para que entonces podamos entender de dónde provienen el eco, ¿cierto? Y cierta reverberación. Vamos a hablar primero de la onda de sonido, ¿sí? Sabemos que nuestra voz y las canciones que reproducimos en los monitores es una onda de sonido que viaja, ¿cierto? Y puede rebotar, tiene la particularidad que puede rebotar en las paredes, así como también en el techo y en el piso. Ustedes cuando entran a una habitación totalmente vacía, pueden encontrar que usted aplaude, ¿cierto? O habla y ese sonido tiene mucha reverberación. ¿Qué es la reverberación? ¿Qué es el eco? Esa, ese impacto que tiene la onda de sonido cuando llega a una superficie rebota y regresa a nuestros oídos, ¿cierto? Si nosotros estamos acá, si nos ubicamos en esta habitación vacía, imagínense acá parados en el medio, nosotros decimos una palabra, esa palabra va a rebotar en las distintas superficies de la habitación vacía, ¿cierto? Entonces, entendiendo que la onda de sonido
se convierte en un eco cuando rebota en la superficie de una habitación vacía, ¿cómo hacemos para la adecuación acústica? Me dé la solución para que no haya tanto rebote en la voz y el sonido no suene tan distorsionado y suene pues mucho más profesional, ¿cierto? Vamos a ir avanzando, pueden ir preguntando, pueden ir haciendo preguntillas, ¿cierto? Aquí tenemos la segunda imagen donde podemos ver que existen unas primeras reflexiones, ¿cierto? ¿Qué son las primeras reflexiones? Donde rebota el sonido por primera vez, ¿sí? Aquí podemos ver en una habitación cómo no se deben colocar los monitores porque la primera reflexión está desequilibrada. En el lado derecho podemos ver que el sonido rebota más rápido que en el lado izquierdo y es por eso que en la segunda imagen, ¿cierto? Podemos ver que la habitación con acondicionamiento acústico están los monitores en el centro, ¿cierto? Esto permite que de manera uniforme el sonido se distribuya de manera equilibrada en la habitación, ¿cierto? Sí, allí estamos claros. Siempre se recomienda colocar los monitores en el centro de la habitación, ¿sí? Obviamente aquí vamos a estar hablando temas llevándolo al aspecto casero, ¿sí? No vamos a entrar acá a exigir que ustedes tienen que tener un estudio totalmente sofisticado, ¿cierto? Para evitar estas primeras reflexiones y este eco en la habitación. Pero vamos a estudiar a profundidad para que sepamos cómo podemos resolver ese problema del eco. ¿Listo? Vamos con la tercera imagen donde podemos ver estas primeras reflexiones tratadas, ¿cierto? Con el acondicionamiento acústico tratamos de evitar estas primeras reflexiones, este primer rebote, bien sea en las paredes, en el techo o en el piso. Aquí podemos ver en la primera imagen que tenemos incluso trampas de bajos en la esquina, podemos ver que tenemos en los bordes, ¿cierto? El derecho y el izquierdo, podemos tener cierta absorción de sonido, ¿sí? Y una primera reflexión también sería la parte de atrás, o sea, la pared que está detrás de nosotros. Quiere decir que nosotros también tenemos que tomar en cuenta que debemos eliminar esa primera reflexión en la habitación que va a rebotar en la parte de atrás y que se va a regresar a mi oído por X cantidad de veces, porque si no hay tratamiento de primeras reflexiones, ese sonido va a rebotar y van a llegar en varias versiones y distancias. ¿Sí me comprenden? El que viene de los monitores, el que viene rebotando de las paredes, el que viene de arriba del techo y el que viene del piso. Entonces, es totalmente real que el sonido rebota, ¿cierto? Y debemos, pues, como en primer lugar, evitar estas primeras reflexiones, ¿cierto? ¿Preguntas hasta acá? Vamos a admitir a dos que tenemos acá. Listo, sigamos avanzando y entonces dejamos esas preguntas para el final. Bueno, continuemos por acá. Aquí tenemos en este primer ejemplo un salón adecuado acústicamente para que esas primeras reflexiones no sean un problema de eco en la habitación, ¿sí? Aquí tenemos paneles en el lado derecho, en el lado izquierdo y en la parte de arriba. Vamos a profundizar un poco más con los siguientes ejemplos, ¿vale? Acá tenemos un segundo ejemplo donde podemos ver el tratamiento con primeras reflexiones. O sea, lo más importante, a veces pensamos que es importante llenar el cuarto de espumas, ¿cierto? Llenarlo de espumas y que no se vea la pared, porque tenemos que saber diferenciar entre adecuación acústica, ¿cierto? E insonorización acústica. La adecuación acústica es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Para que el sonido no rebote, ¿cierto? Para que la grabación quede, pues, con el menos eco posible, ¿cierto? Y tengamos menos reverberación y el sonido sea más profesional. ¿Listo? Insonorización acústica, cuando hablamos de este término, estamos ya insonorizando la habitación o el estudio para que no me escuchen desde afuera de la habitación y que cuando yo esté afuera de la habitación no escuche lo que esté pasando adentro en la habitación. Entonces la insonorización acústica ya es un término muy profesional que se utiliza para grabaciones muy profesionales, ¿cierto?
donde el cuarto se llena todo de espumas, o sea, de paneles acústicos, y realmente cuando usted entra siente totalmente la diferencia, incluso en el oído, ¿cierto? No sé si lo han experimentado. Acá en el ejemplo 3 podemos ver cómo están organizadas, ¿cierto? Ciertos paneles acústicos. Acá tenemos algunos que vamos a ver en esta próxima imagen, ¿cierto? Trampas de bajos. La idea también es darle pues como un toque de decoración, ¿sí? Si no se va a llenar la pared de todas las espumas pues posibles, es darle como un toque de decoración para llenar esos vacíos, ¿cierto? Y lo más importante es evitar esos rebotes, esas primeras reflexiones. Listo. Seguimos con estas imágenes acá, si las ven, ¿cierto? Si están viendo las imágenes, si me están escuchando. Sí, Sí, perfecto. Sí, Perfecto. perfecto. sí. Entonces la pregunta que nos hacemos, la pregunta del millón, ¿qué podemos usar? ¿Sí? Vamos como mirando todas las opciones, ¿cierto? Porque no todos tenemos como el presupuesto o la urgencia para tratar acústicamente nuestro home studio, nuestra habitación, pero vamos a conocer las opciones. Es bueno que nosotros tengamos el conocimiento a la hora de una toma de decisión, sepamos qué estamos haciendo, qué estamos adquiriendo, ¿cierto? Empecemos con la lana de roca y fibra de vidrio, ¿cierto? Estos paneles se utilizan para las primeras reflexiones, pero en el lado derecho y en el lado izquierdo. O sea, realmente, como pueden ver acá, no sé si en la cámara pueden ver, que acá tenemos primeras reflexiones en este lado. Ahí están, ¿cierto? Aquí se están evitando primeras reflexiones con paneles largos, ¿cierto? Pueden ser de lana de roca o de vidrio, ¿sí? Ese es un ejemplo, porque es mucho más práctico y decora muy bien y evita esos rebotes pues a los lados, ¿cierto? Para empezar. Entonces, ese es el primer, pues, la primera opción que podemos como ir conociendo, que se llama lana de roca y fibra de vidrio. ¿Qué sucede? Que la lana de roca es 100% eficaz porque absorbe muy bien el sonido y no propaga ningún tipo de incendios ni de calor. O sea que es un material totalmente confiable desde el punto de vista de algún accidente que se pueda presentar en un estudio, ¿cierto? Un sobrecalentamiento de algo, no propaga pues el fuego y es muy recomendado por esto. La fibra de vidrio también pues la conocemos. Es muy comparada pues con la lana de roca, pero la mejor es la lana de roca. Obviamente es un poquito más costosa. Un panel de esto aproximadamente lo podemos conseguir uno solo desde 150.000, 200.000 pesos en adelante, ¿cierto? Entonces es un poco costoso. Espumas acústicas, ¿sí? Estas espumas suelen medir entre 30 y 25 centímetros y son muy pequeñas. O sea, realmente son pequeñas en comparación a las de lana de roca, ¿cierto? Pero se pueden hacer pues decoraciones muy llamativas, como por ejemplo las tenemos aquí atrás. Mira que acá con 4 espumas acústicas tenemos una diadema, ¿cierto? Entonces eso evita como la primera reflexión en la parte de atrás y podemos distribuir en la habitación pues como a nuestra creatividad, ¿cierto? La espuma acústica viene con un adhesivo, o sea, es muy práctica utilizarla. Es bueno que también la tomen en cuenta. Yo creo que esa sería como la primera opción. Solo que son pequeñas y hay que comprar, no se compra como la lana de roca. Bueno, yo compro 2 y listo. Bueno, las espumas acústicas se tienen que comprar desde 6, ¿cierto? Desde 8, desde 12. Hay quienes venden paquetes de 16, entonces es más práctico comprarlas por cantidad. Listo. Sigamos para terminar. Bueno, hemos visto que a todos los estudios que vamos realmente se evitan las primeras reflexiones y se evita también el eco, pero también se evitan también esos rebotes en el piso. Y no se va a poner obviamente una espuma acústica en el piso, sino que se opciona una alfombra. ¿Listo? Siempre tenemos que evitar esas primeras reflexiones con alfombras. Puede ser una alfombra sencilla, ¿sí? O sea, no estamos acá, como lo dije al inicio, no estamos como exigiendo ni dando como una opción definitiva, sino que son opciones que nosotros podemos mirar y con nuestra creatividad, bueno, ¿qué tal si pasamos la alfombra
que está grande en la sala para hacer una grabación específica un fin de semana al estudio. Bueno, venga, la colocamos y luego la sacamos, ¿cierto? También puede ser una opción. Pero las alfombras definitivamente evitan ese rebote en el piso, ¿cierto? Y evitan el eco muy bien en un cuarto. Cuando ustedes vayan a un estudio musical, la mayoría, inclusive pues los bateristas, ¿cierto? Tienen baterías para evitar esos rebotes en el piso. Listo. Cortinas. Cortinas acústicas con tejidos ignifusos para evitar el incendio, ¿cierto? Estas cortinas se pueden colocar incluso para tapar pues la iluminación de una ventana. Pues puede ser que en el home studio de cada uno tengamos una ventanilla, ¿cierto? Pues se puede utilizar con dos propósitos. El primero es que se evita la iluminación, ¿sí? Dejando el cuarto totalmente oscuro a la merced de la luz que estamos utilizando nada más. Y también absorben el sonido. Se recomienda también utilizar pues obviamente una oscurita, opaca, ¿cierto? Porque el color oscuro retiene más como en primer lugar el calor y también el eco, ¿cierto? Y listo. Bueno, para terminar, acá podemos también hablar de esta última opción que es, que vemos allí en esta habitación. Vemos un mueble, ¿cierto? Un sillón largo que pues está compuesto por dos cojines que absorben muy bien el sonido. Si en nuestra opción está en un estudio musical incluir un mueble, muy bien, o sea, eso absorbe muy bien el sonido y se puede colocar estratégicamente para utilizarlo para tratar pues como de manera más casera, ¿cierto? La adecuación acústica. Listo, aquí estamos hablando de opciones totalmente viables y que se utilizan en estudios pues a nivel mundial, ¿cierto? Pero podemos hablar también de almohadas, ¿sí? Si estamos haciendo una grabación en específico, podemos hablar de almohadas. Hay quienes colocan ropas, ¿cierto? Si tenemos una jornada de grabación, una horita, 2 horitas con un tema importante, podemos utilizar los recursos que tengamos, podemos pasar el mueble de la sala para la habitación, podemos pues incluso colocar ropa en esas esquinas para evitar esos rebotes, ¿cierto? Entonces debemos ser creativos. Este es el llamado a la creatividad, ¿cierto? Para tratar de manera acústica nuestro home studio tenemos que tener creatividad y no se necesita pues como un recurso muy alto, o sea, con los materiales que tenemos en la casa podemos empezar a adecuar acústicamente nuestra habitación. Repito, no es una exigencia, son opciones, son términos, fundamentos básicos y conocimientos para que sepamos cómo se insonoriza normalmente un estudio musical, para que nosotros entonces podamos hacer una checklist, ¿cierto? Y veamos y decidamos cuál podemos usar, ¿cierto? Para complementar ese acondicionamiento y mejora acústica. ¿Listo? Que empiecen las preguntas, los escuchamos. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿sí me escuchan? Ahí tenemos a Jairo, ¿cierto? Sí, Sí, sí. Jairo. Así es. Buenas noches a todos. Sí, bueno, como manera de anécdota, ahora que cuenta el tema de los muebles y esto, en mi cuarto, pues cuando estoy haciendo captura de voces, notaba que se le metía mucho eco porque tengo el baño acá adentro. Y en algún momento me estaba riendo ahora porque yo lo que hago es que abro el armario, abro todas las puertas, como ahí está la ropa, enseguida se siente la sensación de vacío y de que ese choque de la onda pega ahí en el armario y no deja que se venga para acá. Entonces yo lo hacía como aquí muy rudimentario y ahora que toca el tema me dio mucha risa porque sí, o sea, sí son como estrategias que uno utiliza para hacer las capturas cuando uno está en un ambiente donde no está tan bien tratado. Pero bueno, es como anécdota. La pregunta que iba, en una zona donde esté un cuarto de 2x2, eh, ¿qué me recomendarían? Porque voy a mudar el estudio, lo voy a mudar un cuartico de 2x2, como solo es captura de voces. Quisiera que me recomendaran algo, no sé, de estos tipos de materiales, cómo de pronto usarlo o cómo haría yo para saber cómo dentro de ese cuarto que es muy pequeño no pasarme de calidad, diciéndolo vulgarmente, de ponerle tanta espuma y de pronto matar algunas frecuencias que necesiten la mezcla. No sé si me hice entender.
Sí, Jairo, muy buena pregunta porque para la captura de voces, ¿cierto? En un espacio que puede ser como de esas medidas, ¿cierto? De 2x2, se pueden utilizar, pues, a ver, depende de lo mucho que quieras cuidar esa reverberación, ¿cierto? Porque si te parece interesante conservar un poco, puedes medianamente ir probando, ¿cierto? Con almohadas, puedes ir probando con algún panel acústico que tengas en tu casa. Este que tenemos acá en el fondo es un panel acústico de los que estábamos hablando al inicio, ¿cierto? Estos que vemos acá, que son de diamante. Y no me lo van a creer, o sea, desde los 15.000 pesos se consigue uno, ¿cierto? Y si consiguen dos, obviamente van a tener ya una adecuación acústica donde puedes incluso ponerla. Vamos a hacer como el ejercicio acá. Este es el micrófono con el que vamos a grabar y podemos poner esos dos paneles acá. Recuerden que hay que cuidar son esas primeras reflexiones, ¿cierto? Esos primeros rebotes. ¿Qué debemos hacer? Encerrarme. Por eso es que esas cabinas para grabación de voces son pequeñas. No se necesita una habitación tan grande porque, ajá, listo. Vamos a adecuar eso tan grande para grabar una voz. Se puede hacer en algo pequeño, tratar de evitar esos rebotes y tú solo sabes qué tanta adecuación o sea, tienes que darle, ¿cierto? Porque si quieres conservar un poco la reverberación, medianamente puedes como con almohadas, ¿cierto? Evitar esos rebotes, ¿sí? Pero es ir probando y dónde pones el micrófono, puedes colocarlo en una esquina, ¿sí? Y en esa esquina colocar entonces esas almohadas, ¿cierto? La puede tener pues una persona, una almohada en una pared y en la otra, y en una esquina como tiene dos nada más reflexiones, entonces también puedes capturar un poco ese rebote para que no se vaya por toda la sala, ¿cierto? Puede ser como una opción. No sé si el profesor quiere agregar algo. Bueno, no, Andrés, pues, con lo que estabas diciendo y, pues como para dejar como, o sea, como dices así muy puntuales, sea para el espacio que sea, pues tú lo que estás diciendo obviamente desde mi experiencia también funciona así, pero sí es importante pues como que los chicos tengan claridad como puntual sobre qué es lo que se busca pues como en ese tratamiento, ¿cierto? Entonces lo que tú estás diciendo, tratar de controlar esas reflexiones tempranas, ¿sí? Esos primeros ecos, eso que a leguas pues se siente que está ahí, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante pues lo de los paneles absorbentes que tú estabas diciendo, ¿sí? Eso pues evita justo pues como que el sonido rebote directamente desde los monitores hacia los oídos. Entonces eso también pues permite que la limpieza, pues como estéreo, se evite que el sonido pues se ensucie con eso. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del tratamiento del sonido con un ping-pong, ¿cierto? Creo que eso es uno de las ejemplos como más claros para uno entender qué es lo que está sucediendo ahí y es evitar si estamos en un espacio así como el que están mostrando ahí en la imagen y tiramos un ping-pong y no se puede controlar el rebote para todo lado de ese ping-pong, pues ahí es donde uno comienza a colocar de tal manera que ese ping-pong que es el sonido, pues esté lo más controlado posible. Eso finalmente es así como un ejemplo así como más claro de qué es lo que se busca en un espacio tratado acústicamente, es controlar el rebote del sonido. ¿Sí? Que pues al estar sin control, pues lo que está sucediendo es que hay mucha reflexión, hay ecos, hay resonancias y pues los modos de frecuencia también que pues alteran todo lo que es el sonido real, ¿cierto? Lo distorsionan. Entonces sí es importante pues tener ese control de las reflexiones tempranas. Matar el exceso de graves, que se acumulan, como ya tú lo dijiste, pues en todas esas esquinas verticales y horizontales, que los ejemplos que pusiste, pues geniales. Existen también esas espumas que vienen ya directamente diseñadas como para generar desde lo estético, que se vean bonitos, pero también desde lo funcional que pueda permitirnos pues matar los graves, ¿cierto? El exceso de graves a través de estas bass tramps o trampas de graves, pues. Evitar que la sala suene muerta. Ahí está esa opción. eh, mm, si una vez entra a una cabina y uno siente que eso está hermético y muchos ingenieros o muchas personas dicen, no, yo prefiero tener eso totalmente muerto y yo de manera virtual generar pues como las reverberaciones y hacerle del ambiente y el tamaño de la sala y todo el tema, ¿cierto? Eh, pero la otra opción está en ir probando y mirar qué tanto quiero yo que suene muerta la sala donde estoy, ¿sí? O si realmente quiero más bien tener controlado el sonido, que finalmente es como lo más
o sea, que suene lo más natural al momento de grabar algo, que suene lo más natural posible, sin matarle pues como toda que suene muerta pues la sala, porque pues, o sea, son técnicas y está bien y a veces depende el género que estés haciendo, de pronto se adecua unas cosas a otras, pero desde lo personal pues sí prefiero como una sala que tenga como ese ambiente lo natural, pero que obviamente el sonido esté controlado y que no me genere una distorsión del sonido real, que es lo que estamos buscando a la hora de grabar algo, ¿cierto? Lo otro que yo diría también es la posición de los monitores. Es importante la imagen que pusiste ahí, muy bacana, creo que era de las primeras. Esa es la segunda. Eso, aquí donde se ve la segunda imagen. Exacto, tener como claro dónde es que voy a tener los monitores, la posición de saber que tengo que guardar en forma de un triángulo equilátero, ¿cierto? Con los oídos, que los tweeters estén a la altura de los oídos. Una cosa muy importante también es evitar pegarlos a la pared trasera, ¿cierto? O sea, que estar como mínimo unos 30 centímetros y si no tienes tratamiento atrás, entonces que no peguemos los monitores allá atrás, es también como importante eso. O sea, ya me estoy saliendo como al control room, ¿cierto? Del tema pues que estaba preguntando de pronto el compañero ahorita que hablaba como de una sala solamente como para grabar las voces. Volviendo de pronto como a ese tema de la sala de donde se graba solo las voces, pues ahí concluyo con lo que dije ahorita. Ya tú vas mirando si la quieres totalmente muerta y trabajas de manera virtual los efectos de reverberación y bueno, todo lo que es ambiente y tamaño de la sala, que también eso se trabaja desde ahí, o si realmente tratas de controlar el sonido y que quede pues como con cierta capacidad de resonancia, de eco natural, siempre controlada, ¿cierto? Pero ya saliéndonos al control room o teniendo un espacio así como el que nos muestra aquí Andrés en la habitación, pues sí es importante también tener en cuenta eso ahí me parece genial, pues cómo controlamos el rebote del sonido desde los tweets, desde los monitores y la altura y el triángulo pues que buscamos con nuestros oídos y todo eso también es muy importante porque no solamente es tener la sala acústicamente acondicionada, sino que yo esté en la posición adecuada también para poder escuchar y entender el sonido de la manera más real posible, ¿cierto? O algo muy importante también, creo que ahí pusiste como una imagen que tenía que ver con eso y es el no olvidar el techo y el piso, ¿sí? Los globos acústicos o paneles pues colgantes son importantes también, o sea, esa parte de arriba cuando nosotros estamos, que a veces la descuidamos y el sonido pues arriba también rebota y lo mismo en la parte de abajo que pues se usa normalmente, tú pusiste ahí unas fotos con unas alfombras y pues obviamente esto nos ayuda a permitir pues como que se reduzca las reflexiones del sonido ahí, ¿cierto? Y sí es muy importante lo que estabas diciendo ahorita, pues la regla de oro para mí pienso que es tener muy claro qué es un tratamiento acústico y qué es una insonorización, ¿cierto? El tratamiento acústico es mejorar el sonido dentro de la sala y la insonorización es evitar que el sonido entre o salga de la sala. Entonces son dos cosas también muy importantes que a veces nos confundimos y pues nos genera pues como esa confusión y no hacemos las cosas como lo mejor posible. Es importante, sí, tener pues, las paredes y los techos, las reflexiones. Bueno, lo que les hablaba ahorita, iba a decir algo más y se me escapó el otro detalle. Bueno, los materiales, pues ahí tenemos los materiales. A veces no es tan necesario utilizar algo que absorba, sino que también algo que rebote un poquito, ¿cierto? O sea, no todo el tiempo es como si tiramos el ping-pong y resulta que se encuentra con un material que lo que hace es que el ping-pong se queda ahí quieto. O sea, ahí tampoco hacemos nada, ¿cierto? Necesitamos que el ping-pong se quede quietico, pero que encuentre otro material que lo rebote y siga jugando en el espacio. Entonces el sonido pasa exactamente lo mismo, ¿sí? No llenarnos tanto de absorción, sino que también encontremos materiales de reflexión. Entonces ahí es donde aparecen los difusión, perdón, los difusores de madera, estanterías llenas de libros, por ejemplo, también, ¿cierto? Eso también permite pues como que el sonido rebote un poquito, pero de manera controlada, ¿cierto? Bueno, no sé qué, ahí sería como resumiendo ahí un poquito también y apoyando lo que Andrés también nos está diciendo. Alejandro acá tiene otra pregunta, alguien levantó la mano, Alejandro, y no sé si el que estaba con la duda, le quedó ahí un poquito más clara la situación. Sí, sí, realmente
Exacto, realmente sí. Más que todo, pues va llevado al gusto, entendí. Y, y bueno, no, es como Ah, bueno, seguirle trabajando. exacto, Jairo. No, y hay programas, obviamente, como para que detectes. Yo creo que eso ahí en el curso también se habla acerca de eso. Hay programas software que nos permiten, pues, como hacer un análisis al espacio donde estamos a través de micrófonos especiales como para trabajar esa medición, ¿cierto? Hay un programa que se llama RIU, si mal no recuerdo, RIU, se escribe como, aquí se los va a poner, así. Que es un programa gratuito que les permite pues como hacer ese análisis a través de un micrófono. En ese momento se me escapa, no sé Andrés, si tienes el dato del micrófono que se utiliza para hacer esas mediciones, en ese momento se me escapó. Hay uno, No, no lo tengo en ese momento. listo, bueno, hay un micrófono especialmente como para hacer mediciones. Es delgadito así en la punta, de muchas marcas, pero hay uno que es de la Behringer, que es muy económico y que lo pueden colocar, ubicar exactamente al frente de los monitores. Bueno, y se hace toda una medición, es toda una técnica ahí con estos software y pues hay que entender también cómo hacerla para entender si las frecuencias que se están... y se hace a través del sonido rosa y bueno, todo lo que esto conlleva. Y van a tener una medición donde el software les va a arrojar si la sala está con muchos graves, si está con muchos medios, si está con muchos agudos, ¿cierto? Entonces eso también les va a permitir ya de manera visual y un poco más técnica, pues tener claridad sobre el espacio que están acondicionando, ¿cierto? Entonces, bueno, esto está muy grave, acá la sala me está mostrando que hay muchos graves, entonces pues hay que mirar dónde es que se está acumulando esos graves y si es que falta más trampas de graves, entonces eso también les va a permitir navegar un poquito en ese aspecto. Pero obviamente desarrollar mucho el gusto y desarrollar también el oído, ¿cierto? Si tú acondicionaste, bueno, ya tengo trampas de graves arriba, abajo, tengo en el techo ya absorción, tengo difusores, bueno, hay como una serie, no tengo la sala muerta, aplaudo y no hay control sobre el sonido, o sea, cositas como muy sencillas o muy amateurs, finalmente hacer una grabación y escuchar qué tal está quedando esa grabación, cómo suena esa guitarra en ese espacio, cómo suena la voz, sí, porque eso también es importante, pues como irse uno llevando por el oído, obviamente. Entonces, eso es prueba, error y aprendizaje y hacerle. Los materiales que dijo Andrés ahí, obviamente, son materiales que se usan muchísimo, unos más costosos que otros, todo depende pues como el presupuesto también, pero pues ahí está la creatividad, el tema del sillón, claro, son técnicas supremamente interesantes, el sillón si tienen un sillón así como de algodoncito, pues de un material que les ayude como a absorber un poquito, pues eso ayuda también, las cortinas, genial, claro, unas cortinas bien bonitas, eso ayuda a que primero se vea el lugar estético y segundo, pues que ayude un poco en el tema de controlar el rebote y el sonido, ¿cierto? Entonces, eso sí, paneles de huevos, pues no, eso sí no. Eso sí, ese material sí está ya muy probado, pues que no funciona, entonces no se llenen de eso en los espacios. Y siempre buscando un poquito la estética, chicos, o sea, tratar de ser creativos, lo que decía ahorita Andrés también, utilizar la creatividad, el buen gusto también en eso, asesórense con una mujer, sí, que ellas tienen un poquito de mejor gusto que nosotros. ¿Qué piensas de este espacio? No, no, está quedando, suena muy bacano y toda la cosa, pero eso está muy feo, pues. Entonces hay que mirar también cómo se organiza esa parte ahí. Entonces serían como esos, como los datos. Ahora sí estaba, qué pena, Alejandro ya terminó la pregunta, ¿cierto? Alejandro habló. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Saludo cordial para todos. Bueno, yo tengo una duda. Ujú. Yo tengo pues, el placer de tener una cabina. La cabina es grande, bueno, no voy a entrar en detalles en ello, Ujú, sino que yo la vez pasada fui a un estudio y creo que voy a hacer una réplica similar en la cual tenía paño en ujú, los paneles, no en los paneles, sino en las subdivisiones de la misma cabina y tenía espuma. Y una parte como estratégica, como en el centro, tenía como un pizarrón de grande, como de niño, un pizarrón como un tablero, pero de madera, estratégicamente toda la mitad. Entonces, la pregunta a la que yo quiero llegar es, si quiero hacer esa réplica para que ahí tengo entendido que eso hace que el sonido
tenga una pequeño reverb, pero ligera, ¿sí? Que no lo va a hacer todo. Eso lo puedo aplicar lo mismo, me puede servir esa misma estrategia con no insonorizar la puerta, es decir, la puerta de la cabina, me sirve ese efecto sin importar que sea en toda la mitad, sino la puerta está como en la esquina. Me daría el mismo resultado esa puerta que no la insonorice, o sea, que la deje con la sola madera. Sí, hay que calcular de dónde va a salir el sonido también, si vas a grabar de espalda o de frente a la puerta, eso va a influir mucho, ¿cierto? Total. Y si no va a haber una reflexión ni un rebote allí, fácilmente la puerta no te va a afectar, ¿cierto? Hay una forma de mirar dónde hay rebotes en la habitación con espejos, ¿sí? Colocas un espejo en la puerta, pues tal cual está la puerta, ¿cierto? Lo pegas así, pues lo sostienes sobre la puerta así, ¿sí? Y si el espejo refleja el monitor el sitio donde tú vas a cantar, quiere decir que allí va a rebotar, ¿cierto? Porque el sonido viaja igual que el tema de la luz, ¿cierto? Pues obviamente si colocas el espejo en la puerta y refleja otra pared, fácilmente no va a reflejar como un rebote, pues, importante, ¿cierto? O sea, comprendo. O sea que lo más sano ahí sería insonorizar toda la cabina, solo la cabina. Digamos, en cuanto a las espumas, poner el tapete y claramente en el techo, como poner un rombo para matar en el techo como ese sonido y dejar la puerta pues con la espuma igualmente, pues para evitar ese rebote. Mira, ahí puede pasar dos cosas. Una, que la puerta, ¿de qué material es la puerta? Qué pena. Madera. Es fórmica, es fórmica, no es madera del todo, sino es un pedazo de fórmica delgado y tiene pues, sí, no es madera, sino es un pedazo de fórmica, tanto en la parte externa como interna, entonces no. Sí, ahí tocaría hacer las pruebas. Si fuera madera, uno diría, bueno, actúa un poquito como para que el sonido pues se difumine un poquito, ¿cierto? O sea, que no se quede ahí muerto, sino que se difumine y lo demás lo controlo con absorción. Entonces ahí actuaría como un panel pues ¿cierto? De difusión. O viceversa, antes actuaría como algo que lo que estamos diciendo ahorita, que no me está colaborando para nada. Entonces, es mirar tú lo que estás buscando, lo que hablamos ahorita. Si tú quieres, puedes dejar la sala totalmente muerta, que no sería pues como del gusto mío, sino como mirar cómo dejo todo que sea de manera natural, pero controlada, ¿cierto? Dejarla totalmente muerta perdón, y generar pues como todos los efectos que quieras ya de sala de manera virtual, ¿sí? Entonces eso puede ser una técnica, ¿no? Voy a dejar esto muerto, o sea que a la hora de yo grabar algo acá realmente se escuche seco y yo de manera virtual ya utilizo salas, perdón, que me permitan darle pues como ese espacio y todo lo que más se necesita. O buscarlo de manera lo más natural posible, pero ahí sí tienes que hacer pruebas, mi hermano. O sea, lo que uno pueda decir acá va a ser siempre como a la ligera, ¿cierto? Porque uno necesita estar en el espacio, hacer las pruebas y mirar qué tal se comporta como el sonido ahí. Sí, porque estamos hablando de que la habitación es el 100%, incluyendo la puerta, y si insonorizas la puerta o no, ya estamos hablando pues de que la puerta representa, a ver, un 5% de la habitación, ¿cierto? Realmente no va a afectar mucho, sí lo vas a notar obviamente, pero ya es cuestión de gusto. Ya a ese motivo o sea, de ese nivel de detalle, ya es a gusto personal, ¿cierto? Si se insonoriza la puerta o si se insonoriza la mitad o si pues, se deja así tal cual como está con ese material. Hombre, muchas gracias. Sí, voy a hacer las pruebas con el espejo y sí, esto se trata de probar. Es probar. Igual la cabina la necesito es para dejar registro solo de la voz, porque pues los controles los voy a dejar estratégicamente, tal cual como ustedes lo dijeron en el anterior dibujo, la parte estratégica en la mitad, para que evitar los rebotes. Tú hacías mención que los monitores deben estar a 30 centímetros de la espalda, ¿cierto? De donde van a reposar, que la espalda tenga un espacio de 30 centímetros, ¿verdad?
Sí, que los monitores estén alejados de las paredes, unos Eso. 30 centímetros, exacto. Cuando no hay en la parte de atrás como mucho tratamiento, ¿cierto? Si ya hay algo de tratamiento, pues la idea es que no queden pegados, pues, ¿cierto? Pero si no hay tratamiento, sí, que estén alejaditos si quieren unos 30 centímetros y pues tratar de que siempre haya un tratamiento en la parte de atrás también, porque ese es importante. Ok. Importante eso, más si los monitores tienen pues como salida atrás para que pues el bajo no se encoque, pues hay unos que vienen así, entonces que ellos tengan por dónde sacar ese desfogue pues y que no afecte pues como la percepción del sonido como tal en la sala. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Con gusto. Y Andrés, no sé si me permite, yo comparto acá la imagen del micrófono que les estaba diciendo ahorita. Yo Súper, tenía un sí, voy a micro, dejar acá de compartir. Por favor. Listo. yo usé ese micrófono en mis inicios, bueno, después lo vendí, bueno, ahí uno va cambiando como cosas. Ese es el micrófono. Es un Behringer SM8000. Precisamente sirve. Mira, aquí están todas las características. Trate su habitación, espacio de estudio y altavoces con precisión, resolución de sonido excepcional y una respuesta de frecuencia plana. Esto es lo que se busca con esto, es precisamente medir que las frecuencias dentro de la sala realmente estén planas, o sea, que no haya alteraciones, o eso es lo que se busca siempre en un tratamiento acústico también, o sea, que las frecuencias todas se comporten de manera natural, sin ningún tipo de alteración, o sea, las frecuencias no, o sea, el espacio, que no haya alteración en los graves, que no haya alteración en los agudos ni en los medios, sino que trate de estar lo más plano posible, ¿sí? Entonces este micrófono nos va a permitir pues como hacer ese tipo de mediciones. Ya les voy a compartir el link como tal por si se animan de pronto en algún momento a comprarlo. No sé si Pero ya no es alguno lo costoso. conocía. Dígame. No es costoso. Pues esta marca no, este es como el más económico y el más asequible, pues en ese sentido. Hay micrófonos de medición, obviamente, muchísimo más caros, pero pues con este pienso que, o sea, este es suficiente como para en el momento de la producción en la que de pronto muchos de ustedes se encuentran que están arrancando, ¿cierto? Como para aprender a hacer cositas, ya uno va cambiando de micrófonos y cosas a medida que uno también va entendiendo que va necesitando un micrófono más potente para hacer mediciones más potentes, ¿cierto? Salas más grandes, más acústicamente pues tratadas y bueno, ahí se necesitan otro tipo de mediciones, pero con este es suficiente en este momento, ¿sí? No sé si alguno lo conocía, primera vez que escuchaba este dato. No, la verdad es que, digamos que de mi pregunta esto es lo más positivo porque esta herramienta realmente iba a enfocar a eso. Uno normalmente cuando adquiere un monitor, uno lo adquiere pues que pues, lo que ha aprendido es que tiene que ser lo más neutral posible al oído. Por eso precisamente tiene que haber un tratamiento acústico. Pero para llegar a un tratamiento acústico hay que conocer cuál es lo más neutral que hay para a partir de ahí uno empezar a mezclar. Digamos que en la inversión que yo hice en mi home studio, fue en los audífonos porque no sé cómo tratar un espacio. Entonces, digamos que mi inversión más alta fue en audífonos porque es lo que ya me viene, sí o sí que me ha rendido para lo que estoy haciendo, que es tratamiento de voces. Pero digamos que ya conociendo, teniendo los monitores, si quisiera hacer el tratamiento y este es el dato, porque aquí llego a un punto neutral y a partir de ahí ya comienzo a buscar un sonido. Ujú. Así que sí, muchas gracias ahí por el dato. Perfecto, y muy importante pues ya a la hora de utilizar con el programa que les dije que se llama Ryu, ahí les mandé, ¿cierto? Que es gratuito y muy completo, ya ahí hay que hacer la búsqueda y mirar si todavía está gratuito, hasta donde yo sé está gratuito y que es muy completo también. Es que pues, utilizar el micrófono en posición de escucha, ¿cierto? A la altura del sonido, hay muchos tutoriales como para que los vean y los puedan utilizar, ¿cierto? Un trípode para evitar las vibraciones, o sea, eso no es colocarlo pues ahí encima de una mesa y que ya con eso va a medir, no, eso hay que saberlo posicionar y todo el tema. Y el software como tal, que es el RU, Room EQ Wizard, creo que es las abreviaciones, pues las letras, lo que significa. Entonces ahí está pues como ese dato, ¿cierto? Ahí necesitan obviamente el micrófono de medición, el trípode, la interfaz de audio, porque esto se conecta a través de la interfaz de audio, los cables XLR, ¿cierto? En lo posible, si no pues con USB, pero pues siempre recomiendo el XLR y el software como tal, ¿sí? Ahí se hace pues como toda la configuración,
con el software pues se les permite pues como tener toda esa información también ahí como para que aprendan a utilizarlo. En fin, ahí los animo pues como para que tengan otras opciones también como para medir sus espacios, ya que algunos están hablando de 2x2, bueno, uno nunca sabe en qué espacio están, entonces este tipo de herramientas nos van a ayudar como a tener como datos mucho más fieles. Se necesita un poquito más de conocimiento en cuanto al uso del software, del micrófono y todo eso, pero pues se los animo a que se lancen a probarlo y a ver, y nos cuentan después, si alguno lo hizo y nos cuenta cómo le fue, pues nos pasa los datos de cómo le fue con la medición, la sala le quedó con frecuencia plana o quedó con alguna alteración en alguna de las frecuencias, en fin, ahí esas mediciones les va a permitir hacer eso. No sé si hay alguna pregunta al respecto, Andrés, no sé si Sí. complementar algo más. Por allí Andrés Belalcázar y J9 están como levantando la manito, ¿cierto? Para también escucharlos, a ver qué dicen al respecto. Hola, hola, buenas noches para todos. Buenas Sí, noches. profe, no, pues, mi pregunta iba como dirigida hacia, eh, pues hay estudios que se especializan solo en voces, en baterías, en grabación como de eso, y cada cual tiene como su adecuación acústica. Ajá. Hay unos modulares que yo he visto, sobre todo como en la parte de la masterización, que los ingenieros hablan de que tienen ciertos cortes, los módulos, para bajar ciertos grados de frecuencia. ¿Hay algo donde yo pueda o podamos como indagar, de pronto a los que nos interesa, en material, no sé, dónde podemos ver eso, dónde se puede ver como esa parte? A mí me interesa mucho porque sí es como curioso lo que puede realizar ese tipo de difusores o no sé cómo llamarlos, porque son internos, o sea, son modulares que utilizan lana de roca o fibra de vidrio, pero por dentro hay unos cortes. Entonces, esos cortes lo que hacen es equilibrar como ciertas frecuencias, ciertos decibeles, y pues no sabría como a profundidad dónde indagar más sobre el asunto. Ujú. Andrés. Sí, 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 señor. yo también, Andrés. Bueno, No, Andrés Andrés, levanta la mano, Andrés Camo, ¿cierto? Sí, coordinador. eso. Listo. Bueno, allí ya estamos entrando a profundidad porque si bien el home studio, pues adecuar acústicamente un home studio es medianamente sencillo, ¿cierto? Ya para la mezcla se necesita, pues obviamente ya estamos hablando de entregar proyectos, ¿cierto? De la mezcla, cuando a mí me conocen como productor musical, yo tengo que también invertir pues acústicamente en que se está haciendo bien la mezcla. Si la voy a hacer con audífonos, bien. Pero si mis oídos se cansan, yo voy entonces a descansar con los audífonos, voy a comer un refrigerio, sigo con la mezcla que tengo que entregar mañana a las 7 de la mañana, qué sé yo. Entonces me toca voltear, prendo los monitores. Entonces, ¿qué va a respaldar esa adecuación acústica para los monitores, cierto? Entonces, pero ya la pregunta que hace Andrés ahora no va con home studio ni con el tema de mezcla, sino con masterización, ¿cierto? Para esa pregunta tan detallada con respecto a la masterización, sí debes consultar porque hay muchas variedades, ¿cierto? Hay muchas variedades, aquí podemos discutir algunas, pero hay tantas variedades que todo se resume en buscar una empresa de espumas acústicas que se especializan en ese tipo de asesorías, ¿cierto? Porque si bien hoy en día o en este 2025 salieron nuevas tecnologías para la adecuación acústica y también nuevas adecuaciones de cortes en los paneles, los más adecuados para responderte, ¿cierto? Y también sobre la disponibilidad, ¿sí? Puede ser una empresa de espumas acústicas, de acondicionamiento acústico. Creo que una de las más importantes está en Bucaramanga, se llama EA, ¿cierto? Una E y una A, y hacen envío en todo el país, ¿cierto? Creo que es uno de los músicos de Catamarán que hace eso y tiene esa empresa, no sé si... Desconozco de quién es la empresa, pero es una de las más importantes del país para insonorización acústica. O sea,
manejan buenos precios, mucha variedad, ¿cierto? Tipo de asesoría pues para mezcla, masterización, home studio, la verdad muy recomendado, ¿cierto? Pero sí te tocaría hacer como una asesoría más personalizada para el tema de la masterización. Esa es como la opinión que yo te podría dar con la respuesta que me da, con la pregunta que me haces, ¿cierto? Listo, profe, muchas gracias. Sí, es muy importante, Andrés Belalcázar. Por eso existe la ingeniería de sonido, ¿sí? Entonces, cuando uno ya quiere especializarse en algo puntual, pues ahí hay que maciarle más al cuento, porque la ingeniería de sonido, pues precisamente nos permite entender a profundidad cómo es que funciona el sonido en los diferentes momentos, en los diferentes espacios, pues eso te va a permitir ampliar mucho más el conocimiento con respecto a las diferentes, lo que está diciendo Andrés, las diferentes técnicas, los diferentes materiales, las diferentes formas de los paneles acústicos, de difusores, de absorción, de bueno, todo lo que con eso conlleva, ¿no? Hay estudios obviamente ya profesionales tesos, claro, utilizan varios ingenieros para poder a poner de manera acústica todo el espacio y pues nos encontramos con paneles que uno dice, uy, no sabía que esto existía, ¿cierto? Unas formas, unas figuras incluso, precisamente porque tienen todo ese tema tan técnico que lo que están buscando es que el sonido se comporte de una manera en particular. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la recomendación es, si te interesa muchísimo eso, entonces ve buscando opciones donde puedas profundizar en cuanto a la ingeniería de sonido o buscar empresas que si lo que necesitas es trabajar ya un tratamiento acústico mucho más profesional, pues que te oriente en ese sentido. Sí, se me olvidó decirle ahorita, estos son mediciones y cosas que uno puede ir haciendo de manera casera y todo eso. Pero si tú ya tienes el presupuesto como para ir a la fija con una empresa que llegue, bueno, ¿cuál es el espacio? Vea, hermano, tengo esta sala de 12 metros por 12 de ancho, qué sé yo, de 10 de ancho, 5 de ancho, y necesito ponerla de manera acústica, pum, pum, pum. Esta gente va a llegar de un hermano y te va a ir con los mejores micrófonos del mercado, va a hacer las mediciones y te va a decir, mira, hay que poner esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, y te vas a quedar sonando así, así, así. Si es una sala para mezcla, prun, va a quedar sonando para mezcla, para masterización, va a quedar adecuado para lo que tú estés necesitando. Entonces ahí sería ya como te digo, ampliarte un poquito más. Por el momento, el conocimiento que podemos estar trabajando acá es de home studio, ¿sí? Trabajar todo lo que en este momento necesitamos que ustedes como estudiantes nuestros pues entiendan el funcionamiento para que puedan trabajar y puedan desarrollar pues este proyecto que están desempeñando. Entonces, más adelante quizás vamos a tener la oportunidad de tener un ingeniero de sonido acá que nos profundice mucho más el tema para que podamos pues entender más. Pero sí es importante pues estos fundamentos tenerlos muy claros para que nos enfrentemos a una charla con un ingeniero de sonido, si no vamos a estar más perdidos que cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, entender estos conceptos básicos es primordial para poder avanzar en otros conceptos más complejos. JJ9P797, buenas noches, te damos la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. No, mi nombre es Jefferson y pues quería de pronto, no sé si como complementar un poquito de lo que dijeron del micrófono que están presentando. En algún momento vi un tema de los plugins de SonarWork que decía que pues, se enfocaba como en tema de audífonos, como para poner un audífono cualquiera, por decirlo así, plano, y también estaba mirando que lo hacían como para los monitores, que hacían como unas mediciones con esos micrófonos y uno no hacía como tal ningún acondicionamiento acústico, por decirlo así, y se supone que uno haría como ese plugin ya en el máster con el preset que se hizo anteriormente, con ecualización y demás. Y de cierta manera funcionaba, pero yo al momento que escuchaban audífonos veía que no era como tan verdad porque sonaba muy diferente, o sea, como de pronto muchos agudos o ya por alguna parte escuchaba mucho los bajos pero en audífonos sí funcionaba, o sea, pero ellos lo vendían como en algún momento de que servía para los dos, pero como tal para audífonos sí, pero no para temas así como para monitores. Y de pronto a uno le cuesta mucho de estar acostumbrado a monitores a pasar a mezclar con audífonos, como que no se siente bien, o de pronto la costumbre, no sé. Sí, bueno, Jefferson, ¿cierto? Sí, claro, aquí estamos hablando de... Es que, a ver, la sala afecta de dos maneras. Una, cuando estamos grabando. Si tú no estás haciendo música que necesites grabar instrumentos acústicos, ni las voces, ni nada de eso, sino que todo es desde la computadora, pues ahí pues te puedes despreocupar de salas de tratamiento acústico, ¿cierto? A menos ahora
que es la otra forma en que el tratamiento acústico nos afecta, y es en el control room. Es decir, si yo estoy en una sala donde necesito hacer mezcla y monitorear con unos monitores, pues, los baffles, pues como tal, ¿cierto? Y necesito escuchar, pues allí la mezcla se va a ver afectada por la sala en la cual tú estés escuchando, ¿verdad? Entonces, ahí sí, si grabaste o no grabaste en un sitio acústico o una sala, pues como tal, sino que todo lo hiciste en computador, ahí sí te vas a afectar al momento de generar una buena mezcla o una buena ecualización de los instrumentos, porque estás afectado, ¿cierto? Sin embargo, ya tú estás dando otra opción que también es muy válida, y es el momento de no necesitar tratamiento acústico, sino que todo lo hago con unos audífonos. Entonces ahí es donde existen audífonos también de alguna manera especiales para poder hacer estos trabajos, que son los audífonos que son medio abiertos o medio cerrados, ¿sí? Que te va a permitir como tener un poquito de ambiente, que no se te encoque tanto acá. Entonces eso pues fueron diseñados como para trabajar un poquito la mezcla desde unos audífonos. Entonces ahí vas a tener como esa otra opción. Y lo que estás diciendo acerca como de técnicas para uno no trabajar la sala, sino que todo se trabaja desde el computador. Sí, hay muchas cosas o muchas opciones con plugins y cosas donde dicen no necesitas tratamiento acústico, sino que grabas y nosotros acá hacemos el tratamiento acústico y todo eso. Eh, Tienes que tener mucho conocimiento para lograr eso. Yo en algún momento hice técnicas en ese sentido, pero había que estudiar bien la situación, cómo configurar el micrófono, cómo configurar la entrada del plugin para que me entren unas frecuencias que me entren las frecuencias que necesito y no las que no necesito. O sea, realmente eso es algo complejo, que se puede lograr algo, sí, se puede lograr algo, pero todo depende como el sonido que tú quieras alcanzar, ¿sí? Es que aquí volvemos a lo mismo. Si tú estás haciendo música experimental, donde básicamente no te interesa mucho que la guitarra acústica suene natural, donde no te interesa mucho que la voz suene natural, sino que tú la vas a modificar y vas a jugar con ella, pues ahí uno se puede alocar, por decirlo de alguna manera, a utilizar técnicas más disruptivas, ¿cierto? Donde nos permitan pues como simplemente jugar con el sonido y mirar a ver qué sale, y bueno, sí, no hay ningún problema. Pero si tú estás tratando de hacer música lo más natural posible, acústica, que la voz suene lo más natural posible, pues ahí es donde nos tenemos que preocupar, porque esa captura de sonido pues se haga en un espacio donde te permita capturar el sonido lo más natural posible, donde la mezcla general pues termine siendo un sonido natural. En fin, volvemos al tema. ¿Qué sonido quieres lograr? Dependiendo a qué sonido quieres lograr, pues te puedes arriesgar a utilizar una técnica u otra, ¿cierto? Y experimentar con una cosa o con otra. Pero sí, existen esas posibilidades, las que contaste, Jefferson, existen esas posibilidades de jugar desde los plugins, ese tipo de cosas. Una tan sencilla como la que les dije ahorita. Listo, mata toda la reverberación del sitio, llena eso de espuma de tal manera que eso quede sonando así en cocó, ¿sí? Y finalmente le generas a través de un plugin el tamaño de sala que quieres, emular la sala de los estudios de donde grabaron los Beatles, ¿cierto? Abbey Road, mejor dicho, ahí puedes tú emular muchas cosas y mirar a ver qué te surge, qué te sale, ¿cierto? Entonces, eso se puede hacer, y vuelvo y digo, dependiendo de lo que tú estés buscando, pues se adecuará o no se adecuará a tus necesidades, Jefferson. No sé si ahí quedó un poquito más claro ahí, no sé, Andrés, si quieres complementar algo más, o bueno, no sé si hay alguien más con más preguntas o que quieran complementar más al respecto. Este es un tema muy chévere, pero sí se necesita de buen conocimiento y buen alcance por lo menos de los conceptos básicos para lograr hacer cosas bien interesantes. Néstor, dale. Gracias. Disculpen, yo tengo una pregunta y es sobre los materiales a usar en los paneles. Por ejemplo, ¿qué tipo de tela? Ya sabemos que puede ser lana de roca el relleno, o puede ser fibra de vidrio, pero ¿qué tipo de telas son aconsejables? ¿Qué recomendaciones o cómo sería el tema? Igual, por ejemplo, ¿qué tipo de madera? Sabemos No, en que ese el sentido, panel es un marco de madera relleno de una fibra. Néstor, no, la madera, pues ojalá la madera más fina, sí, yo te entiendo, o sea, con cuál hacer el marco y lo que se separe y toda la cosa, sí, o sea, Ok, maderas que ok. sean finas, obviamente que no, hay que, ¿cómo se dice? Inmunizarlas, sí, inyectarles pues como inmunización para que no se las coma pues ¿cómo se llama eso? La broma,
se me olvidó el nombre de los bichitos que comen la madera. Los ácaros, las termitas. Sí, entonces, claro, madera fina, el pino, qué sé yo, el roble, el cedro, pues como son como maderas que te van a resistir y que el panel del día de mañana no te va a durar, pues, que llegues en 6 meses y ya se parta eso porque se lo comió el comején, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, la madera como para utilizarla mejor dicho, lo que estamos buscando acá son materiales que de alguna manera sean porosos y absorban, ¿sí? Entonces, si vas a utilizar una tela, un ejemplo sencillo, es una tela que tú soples y que ella pase el aire, es una tela que te puede servir. Si es una tela que tú soplas y el aire se queda ahí, no es una tela que te sirva para ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque lo que estamos buscando es precisamente no usar materiales impermeables al sonido, o sea, como el plástico, que se parezcan al plástico, al vidrio, laminados duros o maderas pues selladas, porque el sonido rebotará y pues no será absorbido. Entonces sí es importante como tener en cuenta eso, ¿cierto? Que el recubrimiento que utilices en los paneles con los diferentes materiales que Andrés explicó en las imágenes, pues debe ser como transpirable, ¿sí? El ejemplo que te ponía ahorita, o sea, que tú soples y se pase el aire. Eh, que sean, o sea, que sean tejidos como abiertos, ¿verdad? Entonces, sería como así como para responderte a Néstor, así como más puntualmente en ese sentido. Siempre buscas materiales que sean porositos. Y en temas en cuanto a la madera, pues como tal, pues la madera, siempre hay que buscar que sean maderas que funcionen como difusores o resonadores, ¿cierto? Y pues que tengan como un contrachapado con agujeros o ranuras de alguna manera, porque eso te va a ayudar. O sea, no puede ser, como te digo, si es una madera, obviamente algo rígido, que parezca el vidrio, que parezca el plástico, pues no, ese material no te sirve, no te sirve. Piensa siempre en el ping-pong. Sí, imagínate tú golpeando el ping-pong en una pared toda rígida, que no tenga ningún tipo como de ranura o algo, pues ¿qué va a pasar con el ping-pong? Rebota de una y va a haber descontrol. Pero si él encuentra una madera donde lo que hay es ranura, hay huequitos, hay cosas, pues lo más seguro es que el ping-pong va a golpear, va a haber un pequeño rebote, pero no tanto como si no tuviera esa superficie, ¿sí? Entonces sería como hacer esa aclaración ahí para Néstor, pues que tuvo esa inquietud. Andrés, también dijiste algo, levantaste la mano, ¿cierto? Sí, la semana pasada quiero contar como una anécdota muy corta. Estaba pues haciendo como un acompañamiento en un rodaje de una película en Manizales, ¿sí? Y me llamó mucho la atención que de manera emergente los productores de audio y todos ellos para tomar una escena, de manera emergente, no, tenemos que grabar en este salón, ¿cierto? Yo escuché cuando le dio las indicaciones a uno de los asistentes, insonorízame este salón que vamos a grabar ahí en 10 minutos. Y salieron a correr todos y buscaron unas telas como las que les compartí en las imágenes y unas espumas realmente con unas tablitas pues delgaditas y las espumas. Salieron y eso fue en cuestión de 5 segundos. La tela, taparon todo el cuarto, a grabar, ¿cierto? Entonces, en lo práctico se puede solucionar. Ahora, ¿qué tan prácticos podemos ser nosotros? ¿Qué tanta creatividad podemos tener para resolver un tema de una grabación que puede ser un día mientras, venga, compramos los paneles? Bueno, no tengo los paneles, quiero grabar algo esta semana que viene, no los tengo. Resolver con lo que tengamos a la mano, ¿cierto? Unas cortinas, pues tener como la creatividad. Como lo dije al inicio, esto no es para nosotros tener un estándar muy alto de las cosas que tenemos que comprar. Sí, eso es un meta, ¿cierto? Empezar a comprar paneles, empezar a mirar en Amazon, empezar a ver recomendaciones. Cuando entremos a una tienda de música a investigar sobre una guitarra, echamos el ojito a ver si venden espumas acústicas. Allí cuando uno pues pasa por una tienda de música que uno le da por preguntar cosas y termina preguntando también como por otras. Entonces es para que tengan en cuenta estos conocimientos y que se trata de creatividad, ¿cierto? Que trata de tener en cuenta que con cualquier material, como lo dice el profesor, absorbente, poroso, ¿cierto? Nos puede hacer el trabajo momentáneamente, mientras nosotros también podemos ir resolviendo, pues a largo plazo, la insonorización con algunas compras, ¿cierto? Un presupuesto económico. Sí, Andrés, muy importante eso. Y ya como para concluir,
También pues todo depende del tipo de instrumento que necesitamos hablar. Me acordé de eso por lo que preguntó, no recuerdo ahorita qué estudiante hablaba de que hay salas especiales para grabar baterías, vientos, percusión, ¿cierto? Voces, exacto. ¿Por qué? Porque es que cada uno de los instrumentos está dentro de una frecuencia principal, ¿cierto? Central. Entonces, dependiendo de ese tipo de frecuencia, pues la sala de alguna manera tiene que estar acorde también al manejo de la frecuencia que esté manejando el instrumento en ese caso. Entonces, también pues tengo como tener en cuenta eso. Para las voces hay que manejar por decirlo de alguna manera, un tratamiento un poco más sencillo porque pues la voz no necesita tanto, o las frecuencias que se manejan con la voz no están tan voladas, están en la mitad. Sin embargo, pues ya cuando hablamos de violines, pues ya hay frecuencias mucho más agudas, o cuando hablamos de una batería, ya maneja todo el rango de frecuencia, entonces ahí es donde se nos complica de pronto un poquito más, ¿cierto? La insonorización o el lugar. El ejemplo que dio Andrés, listo, como están grabando voces y querían que como acondicionar para voces, los actores ahí en ese caso, o que iban a grabar ahí. De pronto solucionaron dependiendo también la circunstancia que lo que iban a grabar, ¿cierto? Entonces, nada, muchachos, ahí quedó como, yo creo que quedó muy completo hoy el trabajo, por lo menos los conceptos básicos, primordiales que necesitan pues como para tener en cuenta el tratamiento acústico, y ya se hablará en otra ocasión de pronto de la insonorización, que es otro tema también, y bueno, ya ahí se complica un poco más la cosa, el aislarnos totalmente, el evitar que entren sonidos o ruidos que nos afecten en el momento de la grabación, o afectar a nuestros vecinos con la grabación de la batería a medianoche. Entonces, pues ya ese es otro tema un poco más complejo y de más presupuesto también cuando queremos hacer una buena insonorización. Entonces, no sé, Andrés, ya por mi parte, muchachos, un placer haberlos tenido por aquí. Andrés, no sé si quieres decir algo más. Todo bien, yo creo que sí, los conceptos básicos pues se han abordado con respecto al acondicionamiento acústico. Obviamente este espacio es para ustedes, ¿cierto? Ustedes pueden tener cualquier tipo de participación y solicitud frente a un tema que ustedes quieran aprender. La idea es ir haciendo esto un poco más seguido, ¿cierto? Pues como empezar a definir algunos aspectos básicos de la producción musical, bien sea de acondicionamiento acústica, bien siendo de tipos de micrófonos, bien sea de interfaz, qué computador puedo comprarme, ¿cierto? Bueno, varios temas que son interesantes y se pueden indagar en este espacio, pero recuerden que este espacio, la riqueza y la finalidad de este espacio es que ustedes puedan conversar con nosotros, ¿cierto? Contarnos sobre cómo les va con el estudio, preguntas que les hayan surgido sobre las clases que ven en las plataformas, ¿cierto? Y cómo se sienten, qué inquietudes tienen, qué quieren agregar también, ¿cierto? Quejas. Entonces todo es válido acá. Felicitaciones también. No, mentira. No, felicitaciones recibimos muchas también, ¿no? Bacano. Sí, Andrés, muy importante lo que estás diciendo, claro, hoy se nos fue el tiempo de pronto haciendo prácticamente una clase. Lo ideal en este espacio es que nos muestren los avances de ustedes también, que presenten las producciones que están realizando. Hoy no alcanzamos, por ejemplo, a hacer lo que la canción que mandó ahora 8 días uno de los estudiantes, pero pues la idea también es este espacio, como decía Andrés, sí, escucharlos a ustedes y enriquecernos también con los aportes que ustedes dan y los aprendizajes que han adquirido. Entonces, nada, muchachos, un placer haber compartido hoy con ustedes. Un abrazo para todos. Nos veremos la próxima semana entonces y que viva la música, muchachos. Chao, chao. Gracias, feliz noche. Feliz noche para todos, gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias. feliz noche, que estén bien.